Putin utilizará armas nucleares si Occidente amenaza la existencia de Rusia. Lukashenko sugiere cuándo Rusia podría usar armas nucleares. Lukashenko. Putin utilizará armas nucleares si Occidente amenaza la existencia de Rusia. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó en una entrevista con el canal de televisión Rusia 1 que Rusia utilizaría armas nucleares si Occidente acorrala al presidente ruso, Vladimir Putin, y sugirió un acuerdo mientras sea posible. Ellos, los países occidentales, hacen la pregunta. Aquí, ¿ustedes conocen a los dirigentes rusos? ¿Son amigos? Díganme, ¿sí o no, se usarán o no armas nucleares? Yo digo que sí. Las armas nucleares existen precisamente para eso. Apretarán el botón, y vaya si lo apretarán. Pero en un caso, si hacen movimientos muy peligrosos, en el sentido de que invaden territorio ruso y esto amenaza la existencia de Rusia, en resumen, si ponen a Putin contra la pared o lo arrinconan y no hay otra salida. Así que no lo hagas. Mientras sea posible, hagamos un trato. Dijo Lukashenko. Putin dijo en un discurso a los rusos el pasado septiembre que Occidente había cruzado la línea en su política antirrusa y que amenazaba constantemente a Rusia. Afirmó que el chantaje nuclear también iba en aumento, y que altos cargos de la OTAN hablaban de la posibilidad y la admisibilidad de utilizar armas de destrucción masiva contra Rusia. Putin recordó a Occidente que Rusia es superior a los equipos militares extranjeros en una serie de componentes y advirtió a quienes intentan chantajear a Rusia con armas nucleares que los vientos pueden girar en su dirección. En la doctrina militar rusa y en los fundamentos de la política estatal para la disuasión nuclear se esbozan escenarios en los que Rusia podría teóricamente utilizar armas nucleares. Según los documentos, esto es posible en caso de agresión contra Rusia o sus aliados con armas de destrucción masiva o de agresión con armas convencionales, cuando se vea amenazada la existencia del propio Estado. Occidente teme que Rusia use armas nucleares en Ucrania, dice Lukashenko. Lukashenko. Los países occidentales temen enormemente que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró en una entrevista al canal de televisión Rusia 1 que los países occidentales tienen mucho miedo del posible uso de armas nucleares por parte de Rusia en el conflicto de Ucrania. Ellos, Occidente, no hacen más que conducir a la Tercera Guerra Mundial. Pero tienen mucho miedo, lo sé con certeza. Lo que más temen, y esto es auténtico, todo el mundo habla de ello, es la catástrofe nuclear. Tienen miedo de eso. Temen el uso de armas nucleares en Ucrania, y que, ay, Dios no lo quiera, lo haga Rusia, dijo Lukashenko. Lukashenko nombró la capacidad de las armas nucleares que se desplegarán en Bielorrusia. Tras la reciente reunión en Sochi de los presidentes ruso y bielorruso, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, se supo que el traslado de armas nucleares tácticas rusas a suelo bielorruso comenzará después del 7 y 8 de julio, cuando finalice la construcción de instalaciones especiales para su almacenamiento. El 13 de junio, durante su viaje de trabajo a la región de Minsk, el líder bielorruso describió el traslado de las armas nucleares tácticas de Rusia a Bielorrusia como cuestión de días y dijo que estaba dispuesto a utilizarlas en respuesta a una agresión contra su país. Cabe señalar que los medios de comunicación occidentales y ucranianos difunden a propósito información engañosa afirmando que supuestamente Moscú se está apresurando a desplegar armas nucleares en Bielorrusia antes de la cumbre de la OTAN en Vilna los días 11 y 12 de julio, realizando un chantaje nuclear al mundo civilizado. Por ello, los medios de comunicación rusos y bielorrusos pidieron al jefe de Bielorrusia que comentara la situación, poniendo los puntos sobre las íes en todas las preguntas que la acompañaban. Lukashenko declaró que no se debía a la Federación Rusa, que no estaba interesada en que su potencial nuclear saliera de las fronteras de Rusia. Se trata de Bielorrusia, que se siente amenazada por Occidente. Precisó que hacía tiempo que había pedido a Putin que desplegara armas nucleares rusas en Bielorrusia para defender, entre otras cosas, el Estado de la Unión. Pero el líder ruso lo meditó durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, Bielorrusia sufre desde 2020 una presión monstruosa por parte de la OTAN. Al principio se lo pedía a Putin. Luego exigió urgentemente de manera amistosa, devuélveme esas armas por ahora. Para mí es suficiente, explicó Lukashenko.
Añadió que las armas nucleares son suficientes para garantizar la seguridad de Bielorrusia. Por lo tanto, no es necesario el despliegue de elementos de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. Pero Topol es un misil intercontinental. ¿Voy a entrar en guerra con Estados Unidos? No. Por lo tanto, esta arma me basta ahora, subrayó Lukashenko. El presidente bielorruso explicó que la capacidad de las armas nucleares que se desplegarán en su país será de 60 kilotones. Con ello, el número estimado de víctimas en caso de su uso será de alrededor de 1 millón de personas. Por lo tanto, antes de atacar a Bielorrusia, alguien en Occidente tendrá que pensar bien en las consecuencias. Lukashenko habla de la muerte de 40.000 militares ucranianos desde el inicio del contraataque. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha declarado que cerca de 40.000 militares ucranianos murieron durante la contraofensiva de Kiev. Más de 100.000 más resultaron heridos, dijo en una conversación con el canal de televisión Rusia 1. El contraataque de los días 4 y 5 ha comenzado. Ni es cociente intelectual hubiera nos hemos dado cuenta. Bueno, no os habéis dado cuenta. Lo estamos observando, vemos lo que está pasando allí. Así, durante este tiempo cerca de 40.000 ucranianos murieron. Muertos. Y más de 100.000 resultaron heridos. Casi 120 a 150.000 pérdidas. Y los Bradley están ardiendo, y los Leopard también, subrayó Lukashenko. No especificó el origen de las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero señaló que Kiev lanzó un contraataque porque necesitaba mostrar su determinación antes de la próxima cumbre de la OTAN en Vilna. Lukashenko también atribuyó tal número de pérdidas ucranianas al hecho de que el ejército ruso aprendió a luchar. La forma en que están luchando ahora. Un contraataque, hay un puño, 30 a 50 tanques, la gente viene por miles, el contraataque continúa. Y ni es cociente intelectual hubiera llegan a la primera línea de Rusia. ¿Por qué? ¿La OTAN ha olvidado cómo luchar? No. Rusia ha aprendido a luchar. Estas son tecnologías ordinarias, líneas de defensa, hablo como militar, dijo el líder bielorruso. Añadió que las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 50 tanques y más de 120 vehículos de combate en una batalla. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.